Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar una introducción a los diagramas de flujo de datos. Recordamos que los diagramas de flujo de datos son una de las principales técnicas para crear el modelo de procesos de un sistema. Para construir el modelo de proceso nos centramos en la fase de requisitos, que si recordamos, los requisitos se dividen en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Para construir el modelo de procesos nos centramos en los requisitos funcionales. Estos requisitos sirven para identificar procesos y datos, es decir, en este caso es función del analista jerarquizar los procesos y los datos en función de las prioridades o los detalles de los requisitos. El modelo de procesos forma parte del análisis estructurado basado en top-down. Este análisis se centra en qué debe hacer el sistema, pero no se centra en cómo debe hacerlo. Y la técnica principal para construir este modelo es el diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos se define como un diagrama en forma de red que representa el flujo de datos y las transformaciones que se aplican sobre estos datos al moverse desde una entrada hasta una salida del sistema. El sistema se modela mediante un conjunto jerárquico de diagramas de flujo de datos nivelados, en el que los niveles superiores definen las funciones del sistema de forma general y los niveles inferiores definen estas funciones de forma más detallada. El diagrama de flujo de datos de nivel 0 también se llama diagrama de contexto. Es el diagrama más general de todos los diagramas. ¿Cuáles son los componentes de un diagrama de flujo de datos? Bien, los componentes, como vemos, son los procesos que indican los componentes funcionales, los almacenes, que es donde se representan los datos almacenados o que se encuentran en reposo, las entidades externas, que son la fuente y o destino de la información, y los flujos de datos. Estos flujos de datos indican cómo fluyen los datos entre los procesos. Vamos a ver cada uno de estos componentes de forma más detallada. El componente de proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una función que transforma los flujos de datos de entrada en uno o varios flujos de datos de salida. Esta función es una función que tiene que realizar el sistema y que se encuentra descrita en la especificación de requisitos del software. Los procesos deben de seguir la regla de conservación de los datos. Esto significa que todo proceso debe ser capaz de generar los flujos de datos de salida a partir de flujos de datos de entrada, más además una información local adscrita a cada proceso. En el caso de que no lleguen los datos necesarios, se produce un error en la conservación de los datos y es posible que un flujo de datos muera dentro de un proceso. En este caso se produce una pérdida de información. Como vemos en la transparencia, dependiendo del tipo de metodología estructurada que sigamos, la simbología para representar un proceso dentro del diagrama de flujo de datos cambia. Para la metodología de DeMarco tendríamos un óvalo, para Ghana y Sarson un rectángulo y para las metodologías SS, ADM y métrica tendríamos un rectángulo dividido en su interior. Siguiendo con los procesos, cuando representamos un proceso, en el caso del círculo, si utilizamos la metodología de DeMarco, o en el caso del rectángulo, debe de ir un nombre y un identificador del proceso. El nombre debe ser un verbo o una frase que indique una acción. Y además debe de ser un nombre descriptivo y se puede incluir en el número del proceso una jerarquía. En el caso del componente de los flujos de datos, este componente, es decir, los flujos de datos representan el movimiento de los datos dentro del sistema. Por lo tanto, son una visión dinámica de los datos, centrada en representar cuáles son los datos de entrada a un proceso y cuáles van a ser los datos de salida de otro. Los flujos de datos son el medio de conexión entre los distintos componentes del sistema. Se representan por medio de una flecha que va de un proceso a otro y se identifican por un nombre. El nombre del flujo de datos va a ser el nombre del dato al que está representando la flecha en cuestión. Un aspecto importante es que el nombre debe ser un sustantivo o un sintagma nominal. Si nos vamos a otro de los componentes, en este caso los almacenes representan los datos desde el punto de vista estático.
pueden considerarse como una primera referencia a las bases de datos. Para nombrar un almacén de datos debemos de indicar un nombre significativo sin connotaciones físicas. Debe de ser en plural y escrito en mayúsculas. Un almacén se puede representar varias veces a lo largo de un diagrama de flujo de datos. Esto lo hacemos para mejorar la legibilidad dentro del diagrama y además aparecerá en el nivel en el que sirva para representar la comunicación entre dos procesos. Los almacenes de datos pueden ser de estructura simple o estructura compleja. Si la estructura es simple, se define la estructura dentro del diccionario de datos. Y si la estructura es compleja, se define mediante un diagrama de entidad-relación. Al igual que nos pasaba con los procesos, dependiendo de la metodología estructurada que se siga, la simbología para representar los almacenes cambia. En la diapositiva podéis ver, según la metodología, cuál es la simbología seguida. Por último tenemos las entidades externas. Las entidades externas son el componente del diagrama de flujo de datos que representa un generador o un consumidor de información del sistema y que no pertenece al mismo. Por ejemplo, una entidad externa puede ser una persona, un departamento, una organización. Las entidades externas establecen los límites del sistema, ya que son componentes externos. Los flujos que parten o llegan a estas entidades externas definen la interfaz entre el sistema y el mundo exterior. Hay que tener en cuenta que en un diagrama de flujo de datos, las relaciones entre las entidades externas no son objeto de estudio y que solamente aparecen en el diagrama de flujo de datos de nivel 0, es decir, el diagrama de contexto. Al igual que el resto de componentes, dependiendo de la metodología estructurada seguida, la simbología cambia. El diagrama de contexto se compone básicamente de 3 elementos. El primero es el proceso. Consiste en un conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de datos de entradas para producir flujos de datos de salida. En el caso del diagrama de contexto, el sistema se representa como un único proceso. El segundo es el flujo de datos. Son los datos que se mueven en una dirección determinada desde un origen a un destino en forma de documentos, cartas, llamadas telefónicas o prácticamente cualquier otro medio. Y el tercer elemento son las entidades externas. Pueden ser personas, programas, organizaciones y otras entidades que interactúan con el sistema, pero más allá de sus fronteras. Las entidades externas, cuando interactúan con el sistema, juegan un papel. Por lo tanto, el término equivalente a la entidad externa en UML se llama actor. Un estudio de la relación entre las entidades externas no forma parte del diagrama de contexto. Ahora vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo utilizar el diagrama de contexto. Un diagrama de contexto es el desarrollado en 3 pasos. Identificar el proceso principal, las entidades externas y los flujos de datos que implican el diagrama. El primer paso involucra el diagrama de contexto en identificar el procedimiento principal, que es el foco principal de su diagrama. En este caso, por ejemplo, el proceso principal es el sistema de compras. El segundo paso es identificar las entidades externas. En nuestro caso, tenemos 3 entidades externas: departamento de planificación, proveedor y gerente. Una entidad externa es la entidad relacionada con el elemento principal de su diagrama. Pero fuera de ella. Una entidad externa puede estar dentro o fuera de la empresa que se está examinando. Por ejemplo, el proveedor está fuera del negocio, por lo que es una entidad externa. Nótese que departamento de planificación y director de la empresa son internos y son considerados entidades externas, que debido a que están fuera del sistema de compras, que es el foco principal del diagrama. El tercer y último paso es identificar los flujos de datos. Para explicar este paso vamos a identificar un flujo de datos en el departamento de planificación para el sistema de compras llamado orden de compra. El sistema de compras envía una orden de compra al proveedor y el proveedor devuelve una factura con los bienes. Una vez se comprueba la factura, el pago se realiza al proveedor inmediatamente después y adicionalmente es enviado el informe de compra hacia el gerente.
Para el diagrama de contexto, el objetivo es que a partir de ellos puedan ser más fácilmente identificados los interesados para elicitar requisitos y validar los resultados de su análisis, delimitar el alcance basado en el procesamiento de información entre el entorno interno y los usuarios externos. Así que no hay razón para seguir estrictamente al vocabulario gráfico del DFD en cualquiera de los enfoques más conocidos en la literatura. De hecho, nosotros consideramos que es el uso más eficaz de representaciones tales como las presentes en la figura, donde no hay tanto énfasis en los detalles de los flujos de datos y la intención principal es descartar los macroprocesos que están incluidos en el alcance de desarrollo. Entre las ventajas de utilizar el diagrama de contextos tenemos: muestra el alcance y los límites de un sistema incluyendo otros sistemas que interactúan con él. No se requiere ningún conocimiento técnico para comprender el diagrama. Es fácil de diseño y alteraciones debido a su limitada notación. Fácil de ampliar mediante la adición de diferentes niveles de diagrama de flujo de datos. Y puede beneficiar a un amplio público, incluidos los interesados, analistas de negocio y desarrolladores, permitiendo una comprensión más fácil del alcance.